Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico TV y hoy con Miguel López de la Unión de Consumidores de Galicia, secretario general, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente aquí en Vigo, ciudad en la que no me es extraña y bueno, encantado de volver a estar aquí una vez más. Bueno, pregunta sencilla para romper el hielo. ¿Consumimos bien los alimentos? O sea, ¿comemos bien o no comemos bien? Bueno, yo creo que sí que comemos bien, pero sí es cierto que en los últimos años el consumidor gallego y por extensión creo que el consumidor español pues empieza a adolecer de determinados vicios. Es una pena teniendo en cuenta que contamos con una de las dietas más saludables que podemos conocer, que es la dieta atlántica, precisamente por su alto contenido, ¿no?, en consumo de pescado y productos del mar principalmente, muy asimilable en eso a la dieta mediterránea, y que curiosamente pues un poco el ritmo de vida que estamos llevando en los últimos años pues hace que estemos perdiendo un poco quizás esa tradición de comer bien, de comer platos preparados a los que le dedicábamos un poquito más de tiempo en la cocina y a su elaboración. Pero bueno, creo que no es un problema exclusivo de Galicia, sino creo que, como decía, por extensión nos lo podemos aplicar prácticamente a toda la sociedad moderna occidental. Nos tenemos que poner deberes, ¿no?, para dar esa cocina y poder consumir Yo creo que es importante, alimentos. Y además creo que es menos complicado de lo que parece. Es cierto que a veces nos podemos volver un poco más perezosos, pero tampoco se trata necesariamente de tener que de cocinar todos los días cada una de las 3 comidas, ¿no? Sí. Si nos podemos plantear a lo mejor pues un poco lo que hacíamos seguramente no hace demasiado tiempo, pues dedicar una tarde o puede ser parte del fin de semana también a preparar parte de los platos que podamos consumir durante la semana. Aparte tenemos una ponencia que se centra en el plant-based, que sí. No sé exactamente qué alimentos son esos que engloba ese programa. Pues bueno, la verdad es que la oportunidad de la jornada sobre alimentos plant-based está centrada en lo que son los alimentos y bebidas de base vegetal. Es decir, a veces podemos pensar en productos que son exclusivamente o principalmente dirigidos a personas vegetarianas o veganas, pero cuyo consumo pues también se está extendiendo a otras personas, bien sea porque se consideran flexitarianos o bien sencillamente porque quieren introducir alimentos nuevos dentro de su dieta. Es una gama de productos que desde su crecimiento, empezado, podemos decir, en los últimos 5 años principalmente, que ha crecido mucho tanto el consumo como el número de consumidores de este tipo de productos, pues no está exento de cierta polémica en cuestiones relacionadas con su etiquetado, ¿no?, y con las denominaciones que se utilizan. Y de hecho la oportunidad de la jornada viene, como solemos decir, que bueno, creo que si lo hubiéramos querido hacer a propósito no habríamos acertado tan de pleno. ¿Por qué? Porque hace escasos días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre el hecho de si se puede comercializar productos de base vegetal con denominaciones habituales que solían identificar determinado tipo de productos, muchos de ellos del sector de la carne o del sector del mar. Pensemos, por ejemplo, en filetes, salchichas o hamburguesas, ¿no? Bueno, pues acaba de prácticamente, como podríamos decir, abrir la caja de los truenos y de alguna forma establecer una situación en la que en cada uno de los países de la Unión Europea nos podríamos encontrar regulaciones diferentes. Y en países como España incluso podríamos hablar de diferentes situaciones también en el ámbito de cada comunidad autónoma. Entonces, ¿qué pretendemos con esta jornada? Pues que precisamente todos los expertos que van a concurrir en esta jornada mañana, vamos a hablar del sector mar-industria, de la cadena mar-industria, precisamente con una amplia representación que tiene aquí en Vigo. Hemos de decir que evidentemente esa fue una de las causas y de los motivos por los que nos decidimos a organizar aquí la jornada. Vamos a hablar con responsables de la Administración del Estado, de la Xunta de Galicia, vamos a hablar con responsables de empresas de distribución, también con representantes del clúster alimenticio de Galicia. Es decir, creo que prácticamente no vamos a dejar fuera a nadie que tenga algo que decir sobre este particular y, por supuesto, también a una empresa que específicamente produce y fabrica alimentos de base vegetal. Lo que queremos es saber, con esta opinión de todos los expertos, si será o no sería necesario establecer un marco regulatorio que determine si estos alimentos deberían tener unas denominaciones propias, específicas, o en su caso debería abogarse por proteger determinadas denominaciones que a veces pues, bueno, están más vinculadas, como decíamos, al sector de la carne o al sector del pescado. Pero bueno, comentabas que se encuentran en auge también, ¿no? O sea, eso ciertamente es importante, ¿no?, que esos alimentos de base vegetal se introduzcan en la sociedad, digamos. A ver, nosotros siempre partimos de que todo alimento es bueno, por lo tanto, lo que tenemos que plantear al consumidor es que tenga delante de sí
distintas alternativas, distintas opciones y que elija aquella que considere que es la más adecuada para lo que quiere, para lo que deba ser su perfil, ¿no? Su perfil como consumidor, incluso su perfil nutricional. Siempre dejando claro y patente que la seguridad alimentaria tiene que estar por encima de todo. Una vez dicho esto, cualquier alimento, insisto, es bueno. Pero también es fundamental que un consumidor sepa lo que está comprando. Entonces, nuestra obligación como organización de consumidores es plantear un marco en el que tenemos que analizar si lo que nos encontramos en el mercado son productos que, tanto por cómo están etiquetados, por cómo están envasados y por cómo están ubicados dentro del supermercado, tenemos la real constancia y a ciencia cierta sabemos lo que estamos comprando. Es decir, que no hay ningún riesgo, ningún género de dudas de lo que nos estamos llevando. Es decir, que si yo me voy al departamento, al apartado de salchichas, por ejemplo, ¿no? Pues voy a tener claro lo que me voy a encontrar allí. Y si son alimentos que proceden de carne, son productos cárnicos, o si no lo son. Si ese envase me da a entender, pues con una denominación concreta, y yo viéndola, que quizás tenga asociada a determinado tipo de producto, si me la estoy llevando a casa sabiendo lo que me estoy llevando, o creyendo que al menos una parte de los ingredientes de ese producto son los que yo contaría esperar encontrarme en ese producto. Porque esa es la eterna pregunta, ¿no? ¿Realmente sabemos lo que estamos comprando en un supermercado? Más o menos. Yo creo que sí, pero de todas formas también voy a decir que creo que no somos excesivamente o del todo sinceros cuando abiertamente declaramos y nos hacen una entrevista, como podría ser esta, o a pie de calle nos preguntan, ¿usted se lee las etiquetas de los alimentos cuando va al supermercado? Pues nos encontraremos como en los últimos años cada vez hay más gente que te dice que sí. Pero yo haría un pequeño estudio de campo, ¿no? Yo creo que no hay tantos, ¿no? Claro, yo creo que tú te vas al supermercado y ves cómo es un poco la dinámica de compra y dices, o la gente lee muy rápido, o se sabe las etiquetas de memoria, pero quizás el proceso de seleccionar el producto e introducirlo en el carro de la compra es demasiado rápido para que realmente nos planteemos si hemos podido leer el etiquetado completo de ese producto. Claro, pero eso puede llevar a engaños por parte del supermercado al consumidor, puede llevar algún tipo de trampa. Yo tanto del supermercado no diría, yo sí podría plantear de la industria, de realmente quién fabrica ese producto y quién lo etiqueta. Eso es algo que hemos tenido encima de la mesa históricamente, no es nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo en este caso? Pues que hablamos de una tipología de productos que sí, efectivamente, pues no nos encontrábamos en el supermercado hace años. Seguramente todos recordemos pues cuando se empezaron a introducir las bebidas vegetales, ¿no? Las mal llamadas, y lo tengo que decir así, ya lo digo, porque si no, si en casa del herrero mal estaríamos, ¿no? No podemos hablar de leche de avena ni leche de soja. Hablaremos de bebidas de bebidas de soja o bebidas de avena. Bueno, pues de la misma forma que estos productos se fueron introduciendo en el mercado, ahora nos estamos encontrando también con producto propiamente alimento más que bebida, nos estamos encontrando una tipología cada vez más importante. ¿Qué ocurre? Que de la misma forma que pasó con las bebidas vegetales, en su momento tuvo que resolver las autoridades europeas y establecer la prohibición de llamarles leches. ¿Por qué? Por las confusiones que se podían dar precisamente de cara al consumidor. ¿Eso ha supuesto algún tipo de traba al crecimiento de estos productos? En absoluto. Es decir, quien quiere tomarse una bebida de soja la puede pedir, quien quiere ir a un bar y tomarse un café en lugar de con leche la quiere tomar con soja, pues lo puede hacer, igual que si quiere hacerlo con avena, no ha supuesto ningún tipo de inconveniente, pero el consumidor está perfectamente informado a raíz de ese cambio de lo que se está llevando a casa, o de lo que pide un restaurante o en un bar. Y me llama la atención lo de las bebidas que no se le pueda llamar leche de soja o leche vegetal. Más o menos a nivel nutricional me imagino que serán similares, ¿no? Una leche normal de vaca o una leche de soja, no sé si tiene alguna diferencia. Bastante. Tenemos que dejar claro que las propiedades nutricionales son muy diferentes y además, como se suele decir eso, me alegra que me hagas esa pregunta o ese comentario, porque efectivamente cuando hablamos de perfil nutricional en un alimento es muy importante tener claro que no es lo mismo. Hay determinados tipos de productos, de alimentos en los que se recomienda un consumo determinado, una frecuencia, como puede ser el caso del pescado, donde hablamos de la proteína más saludable que nos podemos encontrar desde la proteína animal, y cuya frecuencia de consumo pues, se mueve entre las 3 y 4 veces a la semana. Frente a eso, pues otro tipo de carnes, por ejemplo, por una frecuencia menor, incluso si son carnes rojas también se recomienda un consumo. La cuestión está, ¿cuál es la frecuencia recomendada de otro tipo de alimentos? Pues ahí es donde tenemos que conocer ese perfil nutricional, porque a veces pensamos en el término verde o en el término vegetal
y a veces lo asociamos directamente a lo que puede ser la ingesta de hortalizas, frutas y verduras. Sin embargo, muchos de estos productos de base vegetal no dejan de ser también, en muchos casos, alimentos transformados o incluso en los que tenemos lo que puede llamar procesados e incluso ultraprocesados. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque el hecho de que la materia principal pueda ser, por ejemplo, soja, eso no significa que el producto en sí mismo sea mucho más saludable que una alternativa como puede ser, por ejemplo, un pescado. Entonces es importante que prestemos mucha atención en este caso sí a los ingredientes, a cómo están producidos y por supuesto al etiquetado nutricional, para que sepamos realmente pues cuál puede ser el volumen de nutrientes poco saludables, que son precisamente grasas, sal y azúcares, que puede tener ese producto y podamos compararlo con otro. Bueno, yo me quedo para finalizar con un detalle que yo creo que lo que es necesario es la concienciación al consumidor. Yo creo que todavía, no sé si hemos dado pasos adelante en la concienciación de ese consumidor a lo que contabas, ¿no? Como saber lo que te estás tomando, saber lo que estás bebiendo. Imagino que por ahí irán los tiros. Van en dos sentidos, la verdad, y afortunadamente sí tenemos que decir que el consumidor sí es cada vez más responsable en aspectos como puede ser el origen del producto, de dónde viene, cómo se ha producido, cómo se ha elaborado, cuáles son las condiciones económicas y sociales de los trabajadores, de los hombres y de las mujeres que han conseguido llevar ese producto al supermercado, y también conocer, por supuesto, cuál es la calidad nutricional de ese alimento y que lo que nos llevemos a casa pues redunde precisamente pues en nuestra mejor salud, si es posible, o en conseguir una dieta lo más sana y equilibrada posible. Pues lo dejamos. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí, que vaya bien esa ponencia. Ya daremos cuenta de cómo ha ido, pero bueno, muchas gracias por brindarme la oportunidad de poder contarlo. Muchas gracias, Miguel. Gracias.